Bienvenidos chicos a nuestra segunda clase de comunicación gráfica. En el día de hoy día vamos a trabajar un poco conversando de los conceptos de layout, diagramación, retículas y columnas, y vamos también a dar el primer paso hacia nuestro programa que vamos a utilizar en la asignatura, que es Illustrator. Quería preguntarles si alguien lo ha instalado, si han podido con la información que les dejé en el foro, no sé si la pudieron utilizar. ¿Alguien ya lo instaló? Yo lo instalé, pero no sé si Yo se me lo instalé pedirá igual. algo. Que no lo he ocupado porque no sé cuál es. Ya, lo bueno es que lo pudieron instalar. Hoy día vamos a ver cómo poder partir un poco con entender un poco la lógica de Illustrator, y también vamos a dejar nuestro primer ejercicio de tarea a ver si lo pueden realizar. ¿Ya? No se aflijan si les cuesta, no se aflijan si no lo completan. Vamos a dejar también, vamos a fijar un espacio de consulta extra a nuestra clase para el que quiera ir y preguntar o compartir su tarea, yo le ayudo a hacerla, ¿ya? Entonces es un espacio que va a ser optativo. En algunas ocasiones sí lo vamos a necesitar para corregir, o lo vamos a citar para corregir, pero por ahora va a ser un espacio optativo y enfocado en resolver dudas. A veces hacemos algún ejercicio en pantalla compartido ahí en esa sesión para que les quede claro. Eh, a veces a algunos les suceden algunos imprevistos, entonces son difíciles de resolver, y ahí lo podemos llevar a ese espacio de consulta. ¿Ya? Entonces al final de la clase les voy a pedir que acordemos ese horario. Piensen ustedes por mientras qué horario puede ser, qué día puede ser, que no les compita con otra asignatura, para que el que quiera pueda conectarse. La idea es que todos puedan acceder ese día a ese espacio de consulta, aunque no se conecten, pero que todos tengan la posibilidad de poder ir ese día de consulta a preguntar qué es lo que necesitan. Entonces vamos a partir, vamos a compartir la pantalla, vamos a revisar nuestro ADECA. Tenemos aquí en nuestra clase 2, en Fundamentos, hay una presentación que yo les tengo acá ya compartida, y también van a encontrar las instrucciones de nuestra primera tarea. Entonces, antes de partir con la introducción a con la presentación de la tarea, vamos a ver algunos fundamentos que nos van a ayudar a entenderla. Cualquier cosa que ustedes no vayan entendiendo, me pueden ir avisando, podemos ir conversándola, ¿ya? Así que les voy a compartir la presentación. Aquí. Bueno, en la presentación de la clase de hoy estoy compartiéndola, no sé si se puede ver. Sí, ¿La ven profe. aquí? Sí, ya. Entonces, la presentación de hoy vamos a hablar un poquito sobre los contenidos del concepto de layout, diagramación. No sé si los conocen. ¿Les suenan esos conceptos? ¿Los trabajaron en ¿No? representación gráfica, quizás? El layout no me suena mucho. ¿Y diagramación? No sé qué tanto lo vimos. A mí ninguno. Ya, No. bueno, los vamos No pasamos ese tipo de cosas. vamos a mencionar para que los conozcan. El layout generalmente es una estructura, como un esquema que uno dibuja a modo de boceto en la croquera o en nuestra hoja, ¿cierto? Con la intención de distribuir información que es textos e imágenes. Por ejemplo, nosotros vamos a confeccionar una lámina, ¿cierto?, donde vamos a comunicar nuestro proyecto. Entonces la idea es poder configurar todos los textos y todas las imágenes con cierta lógica para entender qué es más importante y qué va en segundo nivel o en tercer nivel de información. Entonces este esquema, que uno le denomina layout, se caracteriza por tener, ¿cierto?, algunos espacios con recuadros y X que representan una imagen, y los textos, ¿cierto?, a través de líneas, y los títulos que vamos a utilizar para identificar los textos. Entonces, el ejercicio de layout se realiza con esa finalidad de distribuir la información en nuestro formato. Para cualquier diseño, ya sea una lámina, un tríptico, un libro, una revista, un periódico, se utiliza el layout, ¿ya?, como primer elemento para poder organizar antes de pasar al computador. O sea, nosotros, al igual que cuando hacemos, ¿cierto?, las observaciones,
que nos llevan a crear un prototipo o un producto, nosotros utilizamos un layout para nuestras primeras ideas de cómo vamos a organizar la información, ¿ya? Eso es un layout. Y el layout puede estar compuesto por una estructura que está hecha en base a columnas, ¿ya? Y estas columnas pueden ser una columna, 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas, 5 columnas, etc. ¿Ya? Los diarios generalmente, si ustedes recuerdan, la página de un diario tiene muchas columnas, puede llegar a tener unas 6 columnas, ¿ya? Es porque tiene mucha información y muy variada. Entonces, por ejemplo, una diagramación para un layout realizado en 2 columnas se visualiza de esta forma. Aquí tenemos 2 columnas, que son estos 2 bloques. Sin embargo, tener estos 2 bloques también nos permite poner información juntando estos 2 bloques en uno solo. También nos permite ir poniendo, por ejemplo, la mitad del documento, utilizando las 2 columnas como una sola, o utilizándolas separadas, ¿cierto? 2 trocitos de información. Lo mismo acá, podemos utilizar la separación de estas 2 columnas y utilizarla partida por el medio, ¿cierto? Y ya tenemos 4 bloques de información. Y así sucesivamente, todas las opciones que nos dé estas 2, ¿cierto? Estas 2 estructuras a 2 columnas. ¿Ya? Entonces, así podemos encontrar páginas de revistas que están organizadas de esta forma. ¿Ya? Las columnas nos ayudan a organizar, ¿cierto?, en bloques. Y aquí empieza a aparecer un concepto que se llama módulo. Al partir estas columnas de manera horizontal, podemos encontrar diversos módulos. Por ejemplo, aquí hacemos el ejercicio, 2 columnas, 4 módulos. 2 columnas, 2 módulos. Aquí vemos que también está a 2 columnas, nada más que estas se fusionaron y formaron 2 columnas, ¿cierto? Una columna completa, pero también está dividida hacia abajo en módulos, ¿ya? Y esto nos sirve para poder encapsular información, ¿ya? En la lámina que nosotros vamos a crear al final de la asignatura, vamos a tener información sobre observaciones, sobre características técnicas, imágenes del producto, ¿cierto? Vamos a tener una versatilidad de información que no toda está relacionada, sino que son grupos de información. Entonces, para eso nos sirve esta diagramación. También tenemos diagramaciones que están a 3 columnas, y entonces aquí ya empezamos a encontrar más posibilidades de poder organizar la información. ¿Ya? Tenemos la división, ¿cierto?, de las 3 columnas verticales, y tenemos las divisiones para convertirlas en módulos. Esto quiere decir que tenemos 3 columnas, que se transformaron en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 módulos. Tenemos una diagramación a 3 columnas y 9 módulos. ¿Ya? Así más o menos se va hablando cuando yo hablo de mi diagramación. Está hecha en base a 3 columnas y 9 módulos. Y esto me permite poner información, por ejemplo, a una columna, información a 2 columnas usando 4 módulos, o bien colocar información, ¿cierto?, a 2 columnas utilizando 2 módulos. O bien utilizar información a 3 columnas y cada módulo de manera independiente. ¿Ya? Eso me va permitiendo poner más variedad de información y organizar de distintas formas la información también. Por ejemplo, a una columna, ya que ocupamos 2 módulos en una columna, 2 módulos en una columna, y etcétera. Un módulo, y aquí 2 módulos en 2 columnas, y acá en una columna. Se va mezclando. ¿Se va entendiendo la lógica de esta organización? Sí, profe. ¿Sí? Quizás es complejo entenderlo al comienzo, pero después, cuando uno empieza a mirar con un ojo más crítico todas las composiciones gráficas, los diarios, la revista, van a encontrar esta lógica muy por debajo de ya no fijándose en la información, sino que cómo se construyó. También tenemos composiciones a 4 columnas, y aquí ya tenemos mayor variedad. Se fijan que ya aquí se empieza a complicar un poco descubrir la retícula que se utilizó.
el layout, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos una columna, un módulo, y aquí podemos tener 3 columnas, 3 módulos, y etcétera, etcétera. ¿Cierto? Tenemos mucha más variedad. ¿Por qué es importante tener, cuál es la diferencia de ocupar 2 columnas, 4 columnas, 6 columnas? Es porque nos permite una variedad de disposición de información. A veces, ¿cierto? Encontramos libros que están hechos a una columna o máximo 2 columnas, y todas las hojas del libro son iguales. Entonces, cuando encontramos una página dentro de ese libro que tiene una foto, que tiene la información de manera distinta, como que ahí se produce un quiebre, y entendemos que hay parte de un capítulo nuevo, o que algo sucedió, pero esa hoja generalmente es agradable a la vista porque ya hemos visto tanta hoja parecida, que cuando es distinta nos llama la atención, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que dentro de una composición, si tenemos varias páginas, la composición a 2 columnas, por ejemplo, puede ser monótona, si nosotros siempre la utilizamos igual. Por eso tenemos que ir variando, y podríamos variar en la forma en que disponemos la información en el formato, por ejemplo, de esta forma, y luego ponemos la información de esta otra forma. Eso ya entrega una variedad usando la misma plantilla. Sin embargo, también podemos mezclar una página, ¿cierto?, a 2 columnas y otra página a 3 columnas, y así tenemos mayor variedad, ¿ya? Sin embargo, si utilizamos mucha variedad, también eso es malo porque se traduce en un desorden, ¿ya? Entonces, por eso tenemos que buscar el equilibrio de esta organización en la información, ¿ya? Aquí tenemos el ejemplo aplicado, ¿cierto? Tenemos una retícula, ¿cierto?, que la usamos para nuestro layout, ¿cierto? La retícula es como la base, y el layout son las distintas formas que se pueden utilizar para colocar la información en esa retícula, ¿ya? La retícula es como la plantilla, y el layout es el dibujo que yo hago encima de la plantilla, que puede ir cambiando, ¿ya? Entonces, esta retícula está hecha en base a 3 columnas, y está dividida en 9 módulos. Y en esta composición se utiliza de esta forma. Esta foto utilizó un grupo de módulos para poder colocarse, utilizó 6 módulos a 3 columnas. Y acá aparece una foto que está en un módulo a una columna, y este texto está a 2 módulos utilizando 2 columnas, ¿ya? Ese es como el relato que uno hace de esta composición. Entonces, la anatomía de esta estructura, de esta retícula, ¿cierto?, para hacer nuestros layouts, está compuesta por columnas, que son estas que van de forma vertical, módulos, que son los que están dispuestos en forma horizontal, ¿cierto? Y están las líneas de flujo. Las líneas de flujo son las separaciones entre los módulos, pero que son separaciones horizontales, ¿ya? Por ejemplo, esta, que separa este módulo de estos que están acá. Ahí aparece un pequeño margen, ¿ya? Esa es una línea de flujo. La línea de flujo me sirve para poder empezar a leer, ¿cierto?, el módulo, y cuando hacia abajo hay información, yo continúo. Si no hay información, continúo siguiendo la línea hacia el otro módulo que sí tiene la información, ¿ya? Para eso sirven las líneas de flujo, ¿ya? Sirven para guiar la lectura, para guiar la vista, desde donde termina un texto y comienza el otro. Los marcadores son elementos que van por fuera de nuestro espacio de columnas y módulos. Van generalmente en los espacios de margen, que son, por ejemplo, el número de páginas. Si ustedes se fijan, el número de páginas generalmente aparece en el espacio donde hay margen en el documento. O bien las guías telefónicas también tienen un marcador. Por ejemplo, cuando uno ve la A, B, C, D, ¿cierto? Aparece por aquí un marcador que nos marca el ítem, ¿cierto? También aparece, hay algunos folletos que tienen aquí, o catálogos que tienen una pestaña donde uno puede identificar el tema de ese capítulo, ¿ya? Esos son los marcadores. También clasifica como un marcador el encabezado y el pie de página. Por ejemplo, cuando hacen un informe en Word,
aparece el encabezado, ¿cierto? Muy arriba. Ese está por fuera del espacio de información de diagramación, sino que está por fuerita en los márgenes, ¿ya? Los márgenes son este espacio en blanco que aparece por fuera de la información, ¿cierto? En el borde de la hoja, y que para lo que nos sirve es para poder dar aire a la composición, ¿ya? Entre más amplio el margen, mucho mejor, porque da mayor aire a la composición, porque pensemos que acá va a haber mucha información, entonces necesitamos un espacio para que uno enmarque esta información, ¿ya? Si yo coloco la información muy al borde de la hoja, parece que esta se fuera a salir del formato, ¿ya? Muchos diseñadores fallan porque no colocan margen, ¿ya? Eso es muy importante, colocar un margen adecuado. Y también es un espacio de descanso, ¿cierto? De descanso para la vista. Y están las zonas espaciales, que son estas, por ejemplo, que son los grupos de módulos que yo les comentaba, donde uno coloca una información que quizás es más importante. Por ejemplo, esta imagen puede ser de gran tamaño porque explica un poco el texto, o lo grafica también. Entonces uno va utilizando esa cantidad de módulos o zonas espaciales para información. Ya puede ser una Profe. zona pequeña o grande, ¿sí? Profe, hay una compañera que se salió, se le cerró el Zoom, así que puede que no ahora. Ah, ya. Ok. Es que se me salió el Zoom, pero ya lo volví a poner, profe, gracias. Ah, ya. Gracias. Bien. ¿Cómo vamos, chiquillos? ¿Me van siguiendo, cierto? ¿Sí? ¿Hay dudas? Sí, profe. ¿Hay No, no, no. Ya, hay una tarea asociada a este contenido. La idea es que ustedes en su casa revisen una revista, un libro, un diario, ojalá un periódico, es mucho más entretenido porque tiene mucho más que analizar, pero tome una hoja de algún impreso que tenga en su casa y trate de descubrir cuántas columnas y cuántos módulos utilizó para su información, ¿ya? Y eso lo vamos a colocar en el programa Illustrator. Lo hacemos primero en nuestra croquera, ¿cierto? A lo mejor podemos hacer un layout ahí de más o menos de cómo fue la intención de esa gráfica, y después la vamos a traducir en una diagramación en el programa. Una diagramación sencilla. Después vamos a ver cómo hacemos eso, ¿ya? Pero hasta aquí con esta información. Ahora, vamos a agregar también el uso de la tipografía. No sé si conocen algo sobre tipografía, pero yo les voy a compartir esto que es el fundamento básico de cómo entender la tipografía y cómo denominarla. Por ejemplo, en nuestro trabajo que vamos a realizar, ustedes se dan cuenta que vamos a mezclar imágenes y texto. Sin embargo, la imagen la vamos a representar con un cuadrito, pero el texto sí lo vamos a colocar. Entonces, cuando hagamos nuestra tarea, vamos a trabajar con tipografía. Puede ser la tipografía que está en el impreso o bien puede ser la tipografía que ustedes escojan, ¿ya? Yo utilizaría una que yo escogiera porque quizás no tengo la tipografía del impreso en mi computador, así que escojan ustedes la tipografía. La tipografía tienen estilos, ¿ya? Y tenemos los estilos de tipografía: romanas, palo seco, rotuladas, decorativas, manuscritas, etc., ¿ya? Pero generalmente esta es la clasificación más conocida. Las tipografías romanas son las tipografías que se caracterizan por tener serif. El serif es este palito, estas patitas que aparecen en la tipografía. Eso, todos estos pedacitos son parte, esas patitas son parte de la tipografía romana, ¿ya? Y se clasifica como romana porque viene, ¿cierto?, del estilo de las tipografías de Roma, que tienen estas terminaciones en sus estructuras, en sus construcciones. ¿Se fijan que tienen como estos sacaditos? ¿Ya? Entonces, las tipografías romanas se caracterizan por tener esto que es el serif, ya que son esas patitas donde se sujeta la tipografía. En cambio, las tipografías palo seco son rectas, no tienen estas patitas y tienen un corte recto, ¿ya? También están las tipografías rotuladas, que son las tipografías que se utilizan para textos, para nombres de marca, para productos,
¿ya? Que son generalmente de carácter decorativo y pueden tener una mezcla a lo mejor entre manuscrita, palo seco, romana, ¿ya? Pero son más estilísticas, como de estilos, ¿ya? Para poder denominar algo. Las tipografías decorativas son las que tienen a lo mejor asociado incluso alguna forma a su tipografía. Por ejemplo, la tipografía que es alusiva al circo, ya que connota como que si fuera circo, y tiene algunos elementos decorativos dentro, ya algunas figuras. ¿Ya? Estas tipografías generalmente, junto a las tipografías rotuladas, las decorativas y las rotuladas, no se utilizan en textos de párrafos. Ya se utilizan solo para títulos y títulos cortos, porque son difíciles de leer, ¿ya? Por eso no se utilizan en párrafos, se utiliza solamente como encabezado, como una introducción pequeña hacia el tema, como un título, pero no como cuerpos de texto, ¿ya? Por esto que yo les comento que es difícil de leer. Ahora, las tipografías, ¿cierto? Ya teniendo claro esta clasificación, por ejemplo, yo utilizaría una tipografía palo seco, ¿ya? Aquí es importante hacer una distinción. Las tipografías de palo seco son más apropiadas para el mundo digital del computador, y las tipografías romanas son más apropiadas para los elementos que son impresos y son tipografías pequeñas. Por ejemplo, para leer el diario, en los libros también podemos encontrar harta tipografía romana, porque es mucho más fácil de leer por estos serif que traen, ¿cierto?, para la lectura y guiar la vista. Sin embargo, ese mismo serif es complejo para el mundo del computador, porque como está hecho en base a píxeles nuestra pantalla, es difícil dibujar esa forma a través de píxeles. ¿Ya? Entonces, por tanto, el palo seco es una tipografía mucho más apropiada y generalmente uno la encuentra en todas las páginas web, y encuentra las tipografías romanas solamente en los títulos. ¿Ya? Eso también es importante, o en tamaños grandes, porque los tamaños pequeños son complejos para el computador si son romanas. ¿Ya? Ese es un criterio que uno tiene que tener como diseñador cuando diseña para pantalla o bien para imprimir. ¿Ya? Una vez que tenemos estos estilos tipográficos claros, lo que hacemos nosotros es seleccionar la tipografía. Por ejemplo, voy a utilizar una tipografía palo seco que se llama Gotham. ¿Ya? Esta tipografía tiene una familia tipográfica. Eso quiere decir que tiene varias variedades o estilos de variables tipográficas dentro de su familia. Por ejemplo, está la Gotham, que es regular, que es la medium. Está otra que es un poquito más delgada, que es cursiva. Hay otra que es mucho más delgadita, también cursiva. Otra que es muy, muy delgada. Hay otra que es negrita, y hay otra que es muy, muy negrita. Y así sucesivamente hay mucha variedad. Podemos encontrar variables tipográficas, ¿cierto?, de la misma tipografía, variables que son fina, fina cursiva, redonda, cursiva, extendida, condensada, extra negra, negrita cursiva, etc. Entonces, ¿por qué es importante seleccionar una tipografía que tenga una familia tipográfica? Porque así no la tenemos que estar cambiando, ¿ya? Por ejemplo, si yo diagramo un diario, ya tengo mi tipografía para el título, a lo mejor en negrita, tengo la bajada de texto en itálica, tengo a lo mejor para el párrafo la tipografía medium, para a lo mejor para las cuñas o las declaraciones puedo utilizar una fina cursiva, etcétera, etcétera. Y siempre estoy trabajando con la misma tipografía, no la he cambiado. Entonces, cambiar la tipografía también puede ser perjudicial para la lectura y para la variedad. Demasiadas tipografías distintas hacen que uno se complejice al decodificar la información, ¿ya? Por eso es importante seleccionar las tipografías que ustedes en su computador o que puedan descargar, que tengan una familia amplia. La tipografía Arial tiene una familia reducida. Tiene negrita, cursiva, extra bold, y Arial Narrow, que es como más condensada. Pero la tipografía helvética tiene mucha mayor cantidad de familia. ¿Ya? Entonces, por eso generalmente uno dice, ay, que esa tipografía no es muy buena porque no tiene mucha familia y quizás tiene algunos problemas dentro de su estilo cuando trabaja en cursiva o negrita.
¿ya? Entonces, generalmente seleccionar una tipografía que tenga familia tipográfica amplia para que tenga harta variedad hartas variables tipográficas. ¿Se comprende hasta ahí el hecho de la tipografía? Sí, profe. ¿Sí? Sí, se entiende. Sí. ¿Habían pensado en todo esto cuando seleccionan sus tipografías? No, ¿No? la verdad es que no. Varias veces pasa que cuando uno comienza selecciona varias tipografías rotuladas o decorativas y uno las coloca por todas partes. Entonces ahí uno dice, no. Las tipografías rotuladas y decorativas para los títulos. A lo más para una frase que uno quiera destacar. Pero hay que remitirse a las romanas o a las palo seco y con amplia familia tipográfica. Esos son los 3 criterios más importantes, chicos. Bien, una vez que ya seleccionamos nuestra tipografía, fíjense ustedes cuando busquen su ejemplo de diagramación, ¿cierto? Que van a buscar en la casa, fíjense cómo aplicar las tipografías también. Luego vamos a ir haciendo más trabajo de análisis respecto a eso. Entonces, ¿sí? Una consulta con respecto a la tarea es que no entiendo muy bien. ¿Tenemos que buscar como el diario, por decirlo así, y tomarle una foto o solamente como encontrarlo? Después vamos a explicar más bien, pero Ya, ok. la intención que tenemos con esta tarea es poder seleccionar algún impreso que tengamos en casa, analizarlo, ¿cierto? Ver cuántas columnas tiene, cuántos módulos tiene, tratar de descubrir esa información, le podemos tomar una foto porque la vamos a pedir como evidencia y construir eso, ¿cierto? En nuestro cuaderno puede ser como primera idea y llevarlo al programa de Illustrator. Ahí vamos a mostrar cómo, ¿ya? Eso por ahora. Entonces con el layout lo que pretendemos, ¿cierto? Es poder identificar qué layout se usó, qué retícula se usó para poder diagramar. Por ejemplo, en este trabajo de aquí, por ejemplo, pensando que esta es la revista que ustedes tienen en su casa, seleccionen cualquiera cualquier imagen que esté aquí. Entonces, por ejemplo, yo puedo seleccionar esta página y esta página está hecha, ¿cierto?, en 3 columnas y es posible que tenga, yo creo que aquí está, esta división de aquí representa un módulo, entonces puede ser que esta foto está hecha 2 módulos y esta de acá también. Ahí ustedes tienen que buscar el criterio, generalmente lo más pequeño es lo que manda. Si este tamaño existe aquí y este es el doble que este, debe ser que aquí están ocupando 2 módulos. ¿Ya? Acá no es necesario que sea tan exacto, es una interpretación que hace uno más bien de lo que puede reconocer, así que ustedes traten de ver cuál fue la retícula que se usó, ¿ya? Y luego esto yo lo podría dibujar en mi cuaderno y eso lo llevo al computador, ¿ya? Ese es el fin de esta tarea, poder descubrir cuál es la retícula que se usó y nosotros confeccionar el layout en el computador. ¿Ya? Entonces, cuando uno utiliza la retícula puede tener esta variedad de elementos, todos distintos, ¿cierto?, diagramados. Por ejemplo, aquí tenemos a 2 columnas, acá también tenemos a 2 columnas, sin embargo tenemos un corte aquí, de aquí debe haber un módulo, este debe ser 2 módulos, etc. Y así sucesivamente, también aquí, ¿cuántos módulos habrán aquí? Tratemos de descubrir, a veces descubrir los módulos es muy complejo, pero las columnas son mucho más claras, ¿ya? Pero trate usted de descubrir la proporción que se utilizó, ¿ya? Entonces, como pensamiento extra para este tema de diagramar, la unidad sin variedad es monotonía. Cuando vemos un libro y todo es igual, es fome el libro, ¿cierto? Porque está todo igual. Pero la variedad sin unidad también es un desorden. Cuando vemos un periódico, una revista que está muy variado, no hay una estructura, como que uno ve un desorden. Entonces, siempre hay que buscar el equilibrio entre esos dos criterios, la variedad y la unidad. Una composición excesivamente unitaria, que siempre es igual, y una excesivamente dispersa, ninguna de las dos está bien, ¿ya? Entonces tenemos que buscar el equilibrio.
Y eso es importante para nuestra lámina, porque nuestra lámina cuando nosotros la creamos, ¿cierto? No puede ser todo a 2 columnas, tiene que haber algo que haga una variedad para que nos llame la atención. Entonces, hacia allá es donde vamos. ¿Ya? Eso con los contenidos de la clase. No sé si hay alguna duda respecto a lo que vimos como conceptos. No, profe, ninguna. Ya. Bueno, al momento de hacer la tarea seguramente van a haber muchas más dudas, ahí van a tener a lo mejor alguna cosa que comentar, pero recuerden que vamos a tener este espacio por si alguien quiere ir a consultar, vamos a fijarlo pronto. Ahora les voy a compartir un poco la tarea para que veamos en qué consiste, ¿ya? Tenemos una tarea ahí, este enlace está abierto hasta la próxima semana, hasta el día martes, hasta las 23:55, es decir, al final del día, después de nuestra clase de la próxima semana, y es porque es posible que al hacerla todavía hayan dudas que las podemos resolver en la próxima clase, en la sesión de presencial, ¿cierto?, que vamos a tener, y podemos revisar algunas tareas en pantalla y ver qué cosas no nos funcionaron y qué cosas sí. ¿Ya? Por eso es que el enlace lo dejo hasta el final, pero idealmente traten de terminar su tarea antes de la clase para que la podamos revisar en pantalla, ¿ya? Entonces, la tarea consiste, primero, en seleccionar un ejemplo de diagramación obtenido de un periódico, una revista o un impreso. Tome una hoja de algún diario, una revista, y tómele una foto, ¿ya? Y luego vamos a crear, aparte de ese, vamos a crear uno nuestro, ¿ya? Uno que ustedes digan, yo quiero hacer a 4 columnas, en vez de que este que tomé, que estaba a 2, yo voy a inventar uno de 3, ¿ya? Entonces es uno que tomen de la realidad y es otro que ustedes propongan, ¿ya? Entonces vamos a crear un archivo de Illustrator para imprimir con 2 mesas de trabajo, etcétera, y una serie de instrucciones que están apoyadas por este video, ¿ya? Después vamos a crear la retícula de diagramación, como el ejemplo que ustedes tomaron, y otro propio, y aquí también está la instrucción para poder hacer ese ítem. Después vamos a aplicar tipografías para utilizar en títulos, subtítulos, texto, etc. Todo con texto simulado, y vamos a utilizar un cuadrito de color neutro, de un color gris puede ser, para marcar dónde va la foto. ¿Ya? Es posible que su impreso que usted seleccionó tenga una foto, pero ahí solamente vamos a poner un cuadradito que representa que ahí hay una foto. Y acá está el video que acompaña esa instrucción. Luego guardamos nuestro archivo, creamos una carpeta comprimida en RAR que contenga nuestro archivo y nuestra foto que tomamos, que la puede tomar con su celular, no es necesario que sea una foto de alta calidad, así que la puede poner ahí en esa carpetita, y esa carpetita comprimida en RAR usted la sube a la plataforma. Ahora, la pregunta es, ¿todos saben comprimir en RAR? ¿O en zip o comprimir? No, ¿Hay alguien que no sepa? Vamos ya no sé, profe. Ya, vamos a compartir un poquito mi escritorio y les voy a mostrar que es súper fácil, miren. Por ejemplo, tengo aquí varias cosas abiertas, voy a cerrar un poquito aquí, ahí. Por ejemplo, ya, creo una carpeta nueva. Mi carpeta se creó por acá, miren, acá estoy. Entonces esa carpeta yo le pongo mi nombre. Yo estoy en un Mac, así que seguramente usted va a verlo un poquito distinto, pero netamente es crear una carpeta. Me dice que ya existe esta carpeta, le voy a poner otro nombre. Ya, le voy a poner tarea 1. Entonces usted le pone su nombre, aquí me quedó la tarea 1, y pensemos que esta es la foto que yo tomé, la tomo y la pongo dentro, y pensemos que por aquí debe estar mi archivo de Illustrator, ya pensemos que es este que está aquí, ¿ya? Y lo tomo y lo pongo en la carpeta. ¿Ya? Aquí están los 2 archivos. Una vez que están esos 2 archivos dentro de la carpeta, hago un clic derecho y por aquí debe aparecer el nombre comprimir. En mi caso yo tengo instalado el WinZip, ¿ya? Tengo el zip instalado.
Y en el caso suyo seguramente puede estar el RAR o el zip, pero por ahí, cliqueando derecho, debe decir comprimir. Y usted lo pincha y aparece esta carpetita comprimida. Así que debería ser así de fácil. En el caso de que usted no lo tenga en su computador instalado, puede instalar el WinRAR o el WinZip, lo descarga de internet, se instala como un programa. Uno no es que lo tenga que abrir, sino que inmediatamente cuando uno hace clic derecho, aparece aquí la opción de comprimir. Y es eso. ¿Ya? En el caso de que alguien no logre comprimir, me puede enviar un correíto con su tarea y podemos ver otra vez en clase cómo poder comprimir. ¿Ya? Pero debería ser así de fácil. Clic derecho y poder comprimir. ¿Ya? Hay que intentarlo. Profe, Ahora, tengo una duda. ¿sí? ¿El formato en el que se guarda el trabajo de Illustrator es en JPG o en PDF o tiene un formato diferente? No, el programa tiene un formato distinto y es una extensión que se llama .ai. Creo que acá tengo un archivo. Vamos a compartir un poquito nuevamente mi computador. Aquí, mire, aquí yo tengo un archivo que se llama soledad.ai. Esa es la extensión de ese archivo. Por ejemplo, este otro es .xls, que es de Excel, pero este es .ai. En ese formato me lo sube, ¿ya? Generalmente aparece con el icono del programa, aparece un símbolo naranjo que dice ahí. En mi computador no aparece, pero ese es el icono. En esa forma tiene que subírmelo. ¿Ya? Gracias, profe. Voy a compartirles brevemente, porque ya estamos en el tiempo casi de conexión, compartirles la interfaz de Illustrator para que, para que sepan los movimientos básicos que hay que entender para poder usarlo, que no está en el video, ¿ya? De apoyo, no está en el video de apoyo, así que lo vamos a decir en pantalla. Es importante que le pongan atención a esta parte, quizás lo tengan que volver a revisar para que lo puedan utilizar bien el programa, ¿ya? Pero no tengan susto de utilizarlo, aprieten los botones, si algo malo pasa, usted cierra el programa y lo vuelve a abrir, no va a pasar nada, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar. Esta es la interfaz de Illustrator, seguramente es distinta a la que ustedes van a ver cuando abran su programa, porque el computador va guardando las veces que uno ha trabajado. Entonces, cada vez que uno hace un cambio, este se ve en pantalla y puede ser que aparezca o desaparezcan herramientas, ¿ya? Así que no se asusten si no se ve igual que el mío. Entonces, lo importante sí es que aparezca el botón crear nuevo. En el peor de los casos, si no aparece, ustedes pueden ir a archivo nuevo, ¿ya? Entonces voy a pinchar en crear nuevo. Lo primero que tenemos siempre que hacer cuando trabajamos en Illustrator es crear un archivo, ¿ya? Y este archivo puede ser para celular, para web, para imprimir o para película. En el caso de nosotros vamos a utilizar para imprimir. Entonces, para imprimir me da varias opciones de formato. Puede ser un A4, un carta, un legal, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros vamos a usar carta. Pinchamos una vez en carta y se van a dar cuenta que acá aparecen las opciones de carta. Por ejemplo, nos dice el ancho, el alto, la escala de medidas, si es en centímetros, milímetros. Yo la coloco siempre en centímetros. La orientación de la página, si la queremos oblongo o apaisado. No sé si esos conceptos los conocían. Oblongo o apaisado. No. No. Bueno, esto es oblongo, así, paradito. Y apaisado es horizontal, ¿ya? Esa es la posición de la hoja. Entonces, vamos a trabajar oblongo. Y las mesas de trabajo se refiere a la cantidad de páginas que vamos a utilizar. Entonces, en nuestro trabajo vamos a usar 2 páginas, porque una es para la composición del layout de la revista y la otra es para la que nosotros vamos a crear. El sangrado es distinto al margen. Nosotros no lo vamos a usar en este momento, pero el sangrado se refiere al espacio que está por fuera de la hoja, que es agregado al margen, por fuera. Después lo vamos a ver en más detalle. Y cuando presionamos para imprimir, automáticamente se coloca color CMYK, que son los colores de los cartuchos de la impresora, el efecto de rasterizado, que es la resolución, 300 píxeles por pulgada, que es alta calidad,
y la visualización por defecto. Estos valores no es necesario cambiarlos, los dejamos tal cual porque fueron configurados por imprimir, ¿ya? Si pinchamos en más ajustes, va a aparecer una ventana donde están las mismas opciones que ya vimos, excepto que tenemos esta opción extra, que es donde podemos organizar nuestras hojas. Por ejemplo, en Word, cuando creamos un documento nuevo, Word ordena automáticamente las hojas hacia abajo, ¿cierto? Pero el programa de Illustrator nos da la opción si queremos organizar nuestras páginas de esta forma, así, de izquierda a derecha, y así, o bien de arriba a abajo, arriba y abajo, o bien una al lado de la otra, o hacia abajo como lo hace Word, ¿ya? Y otras más que están por acá, etcétera, ¿ya? Entonces, para el ejercicio yo seleccioné esta que va una al ladito de la otra. Usted puede seleccionar otra si quiere, pero el video está hecho en base a ese ejemplo. Una vez que la seleccionamos, vamos a crear el documento. Y esperamos aquí, ahí apareció nuestro documento, nuestras 2 páginas. Entonces, una vez que tenemos esto creado, para movernos dentro del programa, presionamos la tecla de la espaciadora, ¿cierto? El espacio, y pinchamos y arrastramos para mover nuestro documento. Aparece una manito cuando presionamos la barra espaciadora, y al pinchar el cursor, la manito se cierra y podemos mover nuestro documento. Y la segunda herramienta para movernos es la lupa que está aquí abajo. Entonces con la lupa yo puedo acercarme cuando dice más, y con la tecla Alt del computador aparece el signo menos y me puedo alejar. Entonces para movernos en el documento tenemos que ir mezclando la manito para mover, la lupa para acercar, y ahí ajusto, ¿cierto? La tecla Alt para alejarme y la manito para mover. Solo con estas herramientas el programa se mueve, no hay ninguna otra herramienta más. Está aquí también esta herramienta, aquí también nos podemos mover, por acá hay una especie de zoom, ¿cierto? Que podemos hacer aquí. ¿Ya? Eso es un poco más lento, si de repente podemos acercarnos demasiado, entonces voy a alejarme un poco. Ahí aparecieron mis hojitas, ¿ya? Eso a veces es muy típico que uno se acerca demasiado y pierde la noción dónde están las hojas. Entonces con la tecla Alt y la lupa yo me alejo y con la manito voy ubicando mi archivo, ¿ya? La idea es que puedan practicar esto porque al principio es complejo, pero después ya es parte de cómo uno trabaja y prácticamente ni siquiera lo nota. ¿Ya? Entonces, este programa tiene herramientas en el lado izquierdo, muchas herramientas, y en el lado derecho van a darse cuenta que aparecen unos paneles flotantes, varias cosas que uno puede abrir, ¿ya? Por ahora no vamos a trabajar con ninguna de estas herramientas del lado derecho, solamente vamos a trabajar con las herramientas del lado izquierdo y solo con algunas. La próxima semana vamos a dedicarnos a descubrir más herramientas, ¿ya? Pero para empezar ya a introducirnos en Illustrator vamos a dejar que traten de partir solitos, ¿ya? Entonces, Profe, ¿sí? para el trabajo usted puso que eran 2 mesas de trabajo, ¿cierto? Sí, 2 mesas de trabajo. ¿Y por qué 2? ¿Es como 2 hojas? Sí, son 2 hojas. Una para la diagramación que vamos a trabajar de la revista o diario que ustedes encuentran en casa, y la otra es para crear un layout de ustedes, que ustedes lo inventen, distinto al que tomaron. Entonces vamos a tener una cuadrícula en este lado y una cuadrícula en este otro lado. Y las dos van a ¿Es ser... necesario pegar la foto en la mesa de trabajo o hay que hacerlo así? No, la imagen la adjuntan a la carpeta de WinRAR. Ah, ya. La colocan como referencia nada más, ¿ya? No es necesario meterla al programa porque ya complejizamos más las cosas, por eso la pedí aparte, ¿ya? Entonces, para poder seguir trabajando en Illustrator, tenemos, ¿cierto?, la manito, la lupa, y muy importante es que cuando tomamos o creamos objetos, siempre es con la flecha negra, ¿ya? La flecha blanca tiene otro comportamiento, así que la flecha negra es la herramienta que nos va a ayudar a mover, a seleccionar y a todo lo que vamos a trabajar, siempre con la flechita negra, ¿ya? Esa herramienta la vamos a utilizar. Y otra herramienta que vamos a utilizar es la herramienta de texto.
¿Ya? Para trabajar con texto, si ustedes mantienen presionado, van a ver que hay muchas herramientas, pero solo vamos a utilizar la primera. Y la primera, para utilizar el texto tenemos que hacer un área de texto, un cuadrito. Y automáticamente se coloca texto dentro de ese cuadro. Con la flecha negra yo podría mover, puedo achicar, sin embargo no se achica el texto, se achica la caja del texto. ¿Ya? Entonces el texto se va adecuando al tamaño de la cajita que yo le dibujé. El tamaño del texto yo lo cambio seleccionando el texto y se van a dar cuenta que acá arriba aparecen el tipo de tipografía. Yo puedo seleccionar aquí, ahí por ejemplo, y puedo seleccionar la familia. Fíjense esta familia que es grande, de esta Myriad Variable Concept, miren toda la familia que tiene. ¿Ya? Puede trabajar con regular. Y está también el tamaño de la tipografía. ¿Ya? Para los títulos, por ejemplo, un tamaño 16 está bien. Un tamaño 12, 11, 10 para los párrafos. Piensen ustedes cuando imprimen y hacen sus informes en el computador. Cuando uno imprime un Arial 12, igual es un poco grande. Entonces, ahí uno va de a poquito viendo qué tamaño usar. Por ahora no es importante, no es lo relevante de este ejercicio, sino que hacer la estructura, el layout. Así que no nos preocupemos si ponemos una tipografía muy grande o muy pequeña, no es tan relevante en este momento. El hecho es usar la tipografía. ¿Ya? Entonces podemos hacer algunos ejemplos de títulos. Voy a dar Enter ahí, selecciono solo esa y voy a dar ahí un título más grande, voy a colocar una seminegrita, etc. ¿Ya? Puedo hacer distintas cajitas. ¿Ya? Puedo hacer otra área de texto aquí, quizás más pequeña, con un texto más pequeñito, en negrita. Aquí podemos ir diagramando. Se fijan que yo todavía no tengo ninguna estructura hecha, pero ya más o menos se empieza a visualizar una idea de diagramación. Y cuando tenga que colocar el dibujo, ¿cierto? Cuando tenga que poner una foto, yo utilizo esta segunda herramienta que es herramienta rectángulo. Si mantengo presionado, solo vamos a utilizar rectángulo. Y pincho y arrastro y aparece el cuadrito. Si quiero poner un color, con la flechita negra, selecciono el cuadrito y aquí está el color de relleno, este que aparece aquí. Doble clic y puedo cambiar el color si quiero. ¿Ya? Y así vamos construyendo. Es un ejercicio sencillo, pero como nunca hemos usado Illustrator, el desafío está en eso, poder utilizar las herramientas. Solo vamos a utilizar la flecha negra, la herramienta de texto, el cuadrito y un ejercicio más de guías que está más explicado en el video para no tomar más tiempo de la clase. Profe, ¿Sí? yo pensé que lo como de las columnas venía como integrado así en la No. página, pero tenemos que hacerlo como nosotros. Eso. Sí. Ah, ya. Lo que pasa es que este programa específicamente no está hecho para diagramar de la forma en que se hacen los libros, las revistas, los diarios, porque para eso hay otro programa de diseño. Ya. Sin embargo, como nosotros hacemos una lámina y colocamos dibujos, fotos y un montón de elementos, este es el programa más apropiado para enfrentar ese trabajo. Ya. Que le hacemos la guía, por ejemplo, rápidamente, muy rápidamente, aunque no me sigan, solo necesito que miren lo que voy a hacer. La idea del ejercicio que tenemos que realizar es esta: colocar unas guías ahí para que marcar el margen que vamos a utilizar. No importa que no comprendan las herramientas que utilizo porque están en el video, pero es solo para visualizar el ejercicio. Y la idea es que ustedes puedan construir una retícula en el espacio que van a diseñar, ¿cierto? Que van a colocar información ahí y creen de manera rápida una retícula para poder diagramar. Por ejemplo, ahí yo estoy agregando filas y estoy agregando columnas. Ahí, filas y columnas. Y voy a agregar las separaciones. Ahí, ok. Y me quedo solamente con las guías y no los rellenos. Y aquí ya tengo una especie de plantilla
que me permite poder colocar mi información. Es algo rápido, lo hice ahora muy rápido, ¿ya? Pero la idea es que podamos colocar información respetando esta estructura. ¿Ya? Ahí en el video les va a quedar mucho más claro. Yo esto lo hice muy rápido, así que seguramente nada se entendió, pero no se preocupe, en el video está bien, está más explicado con más calma, pueden revisar este apunte de la clase también otra vez, y el día, tenemos un día que reunirnos de manera optativa, el que quiera participar de ese día para consultas, para dudas, para compartirme su pantalla y poder ayudarlo en su trabajo. La idea es que podamos fijar ahora un horario de consulta. No sé qué día no tienen clases para que no les compita con otras clases el día jueves. No sé si tienen algún espacio. El jueves tenemos inglés, creo. ¿Y hasta qué horas tienen inglés? O sea, de las 5 hasta las 6, algo así. A las 6. Sí, como hasta las 5:45 tenemos inglés. Sí, por ahí. Sí. ¿Y antes de inglés? En la mañana. Taller, pero en la mañana. Pero en la mañana, sí. ¿Tienen taller? Sí, en la mañana. En la Sí. mañana. ¿Y el día viernes? Viernes. El día viernes de 3 a 4, por ejemplo. El viernes solo tenemos taller en la mañana. Sí, el viernes solamente tenemos taller en la mañana. En la tarde no hay nada. Sí, porque los jueves como que tienen inglés igual algunos y eso es como lo más descambiado los demás días. Pero el viernes como que no hay nada, solo la clase de la... Ya. Sí, del ¿Les taller. parece si lo dejamos para el día viernes de 3 a 4? Ya. Sí, ¿Sí? sí. No es obligatorio, es solamente el que quiere consultar, el que ha hecho su tarea y no le resulta, y quiere ver más cosas también, o quiere aprender otra cosa extra que se le ocurrió. Ese espacio va a estar abierto para poder apoyarlos a los que quieran o requieran asistencia antes de la entrega de la tarea del martes, por ejemplo, para avanzar un poco más rápido. Entonces, es un espacio que va a estar abierto, yo siempre voy a mandar la invitación y lo espero a los que quieran venir. Quizás en algún momento vamos a necesitar fijar ese espacio como un espacio de revisión de trabajo, quizás más adelante cuando ya nos acerquemos al desarrollo de la lámina, esté más complejo, pero va a estar este espacio de consulta abierto al que quiera participar y yo lo voy a estar esperando ahí para resolverle todas sus dudas. ¿Ya? Entonces lo agendamos para el día viernes, para los viernes de 3 a 4. ¿Ya? Bien, chiquillos, eso es lo que está preparado para la clase de hoy. Les dejo este gran desafío de tratar de hacer su tarea. Inténtenlo, sigan los videos, pueden consultarme. Tenemos el día viernes también como espacio de consulta. Así que nos vemos. Les deseo que tengan una buena semana y que les vaya muy bien. Chao, chicos. Igualmente, profe. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, chao.